Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Vamos con la noticia / reflexión más importante del día en clave del FC Barcelona. Está muy escondida, muy escondida. Yo me he enterado gracias al vídeo de Mr. Seitan. Y me refiero obviamente a la columna en el diario Sport de Eduard Romeu. Una vez más. Como todos sabéis, se presentarán muy pronto en esa asamblea de dentro de un par de semanas las cuentas del Barça, que de manera extraoficial reflejarán una pérdida neta de menos 91 millones de euros debido a la provisión de Barça Studios por los impagos de esta sociedad. Menos 91 millones de euros. Y estamos hablando de una temporada completamente fuera del Camp Nou. Todos sabéis lo que esto supone. Una diferencia en los ingresos ordinarios de 100 millones de euros. De 100 millones de euros. Es decir, en una temporada normal y con esa dotación a la previsión de Barça Studios incluida, estaríamos hablando de unos beneficios netos de unos 10 millones de euros por temporada cuando el Camp Nou nuevamente esté operativo, y hablamos del Camp Nou antiguo. ¿Qué pasará cuando el nuevo Camp Nou esté funcionando a pleno rendimiento? Que evidentemente los beneficios se van a disparar muchísimo más. Al respecto habla Eduard Romeu en la columna y dice lo siguiente: como ya anticipé en el momento de mi salida como directivo responsable del área económica del FC Barcelona, se estaba muy cerca del objetivo de neutralizar las pérdidas recurrentes de 200 millones de euros del negocio ordinario desde la temporada 2017-2018. Ojo a este dato porque es el gran dato, el que nos interesa a todos. Esta es la herencia que ha dejado Josep María Bartomeu en el FC Barcelona. Unas pérdidas recurrentes en el ejercicio ordinario de 200 millones de euros por temporada, y estamos hablando desde la 17-18, previa a la pandemia, se puede entender después, ¿no? Con la pandemia y la falta de taquillaje. Pero en la 2017-2018 cuesta, ¿no? Cuesta tanto entenderlo. ¿Sabéis que la polémica viene porque el Barça ha metido el dinero de traspasos, unos 80 millones de euros, como ingresos ordinarios? Algo que evidentemente es muy polémico y que contablemente no se ajusta a la ortodoxia contable. Si no se contabilizasen esos 80 millones de euros de traspasos, como ingresos ordinarios, estaríamos hablando de unas pérdidas en el ejercicio ordinario, teniendo en cuenta ese más 12, de unos 68 millones de euros. Fuera del Camp Nou, claro. Con el Camp Nou normal, con el antiguo, funcionando, si no estuviésemos en Montjuïc, estaríamos hablando de más de 30 millones. De más de 30 millones en el ejercicio ordinario. Positivos. Esto es lo que no te cuentan. Esto es lo que no te cuentan y esta es la realidad. La realidad de dónde veníamos y dónde estamos, evidentemente. ¿Estamos en el buen camino? Claro que estamos en el buen camino. Por supuesto que sí, ni te cuento si acaba llegando la pasta de Barça Studios. Si no acabase llegando, nos quedaremos con Barça Studios para nosotros, pagándolo, evidentemente, pero con los beneficios que otorgará el nuevo estadio de una manera sencilla y fácil. Y de esta manera Joan Laporta lo habrá conseguido. Meter un gol por toda la escuadra a la liga para saltarse el fair play financiero de manera así, legal, con una argucia legal, con esta palanca fantasma de Barça Studios. Hasta ahí ha tenido que llegar Laporta. Hasta ahí. Obviamente, como casi todo en la vida, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, dice Eduard Romeu. Pero lo que no sería justo es hacer comparaciones interesadas cambiando los signos de la conveniencia de cada uno. A la conveniencia de cada uno, perdón.
Me explico. Si durante las primeras temporadas de la junta directiva se terminaba ganando dinero gracias a las palancas, ahora que se ha podido taponar el desagüe y neutralizar esas pérdidas, nos encontramos con una contrapalanca, que de igual forma que antes es un extraordinario. Por cierto, en ningún momento se escondió que era un mecanismo necesario para la supervivencia del club y que esos ingresos extraordinarios eran los que permitían ganar tiempo para reconducir la difícil situación heredada sin incumplir ningún compromiso, a la vez que permitían invertir en los equipos profesionales para seguir siendo competitivos a nivel deportivo. Aquí está Eduard Romeu explicando perfectamente y justificando esa posible palanca ficticia, así como las otras palancas. Ganar tiempo, esa era la clave. Ganar tiempo hasta que el estadio esté construido. Ganar tiempo. Eso es lo que os vengo pidiendo. Ganar tiempo hasta que el estadio esté construido. Os lo dice también Eduard Romeu. Por eso insisto tanto y tanto y tanto. Hablando de la palanca de Bridgeport Barça Studios, es bueno recordar que obedece a un cambio de las reglas de juego de la Liga a medio partido. Se aceptó la palanca de la venta del 10% de los derechos de televisión de la Liga a finales del mes de junio, y en cambio no se aceptó lo mismo por un 15% adicional unos días después, un mes de julio. La Liga sacó una norma de la chistera, el fair play adaptativo, os lo vengo diciendo siempre, siempre. Se tuvo que reaccionar sobre la marcha para poder inscribir a los jugadores que el club tenía comprometidos. Eran otros tiempos, está claro. Afortunadamente, hoy las relaciones son cordiales y la colaboración es máxima tras reconocer la Liga el importante esfuerzo realizado por el FC Barcelona. Dicho esto, los NFT, metaverso e inteligencia artificial estaban aún muy verde. Si bien se valoró por una cifra importante, faltaba la consistencia del negocio. Eso es en lo que se ha ido trabajando desde entonces. Seguro que a futuro el valor de esta unidad será mucho mayor de lo valorado en su momento, pero como todo requiere un periodo de maduración. Recuerden que lo primero que hizo esta junta directiva, además de ir apagando fuegos, fue acometer un plan de saneamiento y viabilidad. Eso dio sus frutos y se consiguió reducir el gasto de forma muy importante. Entre otros capítulos, los más de 170 millones en la masa salarial deportiva hasta llegar a los actuales 500 que permiten regresar a los ratios que recomienda la UEFA. Además, tratando de mantener el nivel competitivo de las plantillas de los distintos equipos y rejuvenecer los mismos con unos salarios de mercado. La otra pata consistente son los ingresos, y que ya decíamos que siempre tienen un periodo de maduración más largo, se han comportado muy bien. Se ha obtenido récord de ingresos en patrocinio y en la facturación de la filial de merchandising BLM. Además, el club ha sabido vender jugadores. ¡Cuidado! Que cada año la Masía y equipos formativos requieren una inversión cercana a los 40 millones. Los jugadores no salen de la nada ni son gratis. Y todo lo anterior en una situación atípica como es la salida del primer equipo a Montjuic. A nivel económico supone una pérdida de ingresos del orden de los 100 millones por temporada respecto a los que se obtenían en el antiguo Spotify Camp Nou. Os lo acabo de comentar. Todo ello nos lleva a un EBITDA que interpreto estará ahora en torno a los 125-150 millones. De nuevo, estamos ya en la buena senda. Importante es el presupuesto de esta próxima temporada, que debe suponer la consolidación de estos números ordinarios. Aún con el efecto Montjuic, la Junta no debe relajarse ni abrir la mano. Ya se sabe que estropear algo es rápido y reconducirlo lleva mucho tiempo. Hay que llegar a junio de 2026, cuando el Spotify Camp Nou esté ya a pleno rendimiento para alcanzar esos EBITDAs del orden de los 300-350 millones por temporada. Los EBITDA son los beneficios antes de tasas y gastos financieros. Como venía diciendo siempre y seguiré insistiendo, el club necesita ese nivel de generación para rebajar la deuda actual de 1.100 millones en unos 500 y dejarla en unos 600, cumpliendo así con el artículo 67 de los estatutos del FC Barcelona, que dice que la deuda máxima del club debe ser de 2 veces el EBITDA. Eso sí, siempre dejando a un lado la deuda del Espai Barça, que, como siempre ha explicado esta junta directiva, tiene vida propia.
Bueno, un artículo brutal en el que Eduard Romeu explica perfectamente lo que ha estado haciendo el FC Barcelona, explica las palancas, cómo y por qué se han hecho, y habla claramente de ese fair play financiero miserable de esta liga de Tebas, que entre otras cosas nos ha obligado a sacarnos de la chistera esta palanca de Barça Studios. Lo habéis escuchado, lo habéis leído, perdón, de su puño y letra. Cómo la liga, a medida que el Barça iba burlando, encontrando esas fisuras en la reglamentación, la liga iba corrigiendo, ¿no?, sus normas para evitar que el Barça se reforzase más. Lo habéis leído. Me habéis escuchado a mí en esta ocasión. Y hasta esto ha llegado el Barça, a sacarse de la chistera Barça Studios. No nos han pagado unas cantidades pendientes, seguimos trabajando en ello. El Barça ha metido una dotación a la provisión que ha hecho que los resultados netos de este ejercicio sean del orden de menos 91 millones de euros. Pero hay que tener en cuenta que no estamos en el Camp Nou. Esos son otros 100 millones. Estaríamos hablando de beneficios netos del orden de 10. Del orden de 10. Y si quitamos de los ingresos ordinarios, hablaríamos también de unos beneficios ordinarios del orden de más de 30. De más de 30, cuando veníamos arrastrando, cuando nuestra herencia de Bartomeu fue de 200 negativos. De 200 negativos desde la temporada 2017-2018. Curiosamente, oye, Josep María Bartomeu, según Javier Tebas, lo estaba haciendo de fábula. De fábula. Pues ahí tenéis. Eduard Romeu os lo confirmó. Ni más ni menos. Esta es la realidad. Y la clave también la dice Eduard Romeu. Ganar tiempo. Esperar. Esperar a que el estadio esté construido. Os lo vengo repitiendo en innumerables vídeos. Tenemos que aguantar. Estamos en modo supervivencia hasta que el estadio esté construido. Tiene que haber una paciencia extra por parte del barcelonismo. El barcelonismo debe entender si estamos o no en el plano deportivo en el buen camino. Si lo estamos, paciencia, contra viento y marea, contra todos los ataques, incluso contra los malos resultados. Si el proyecto deportivo es bueno y se garantizan objetivos mínimos, hay que mantenerlo. Contra todo y contra todos, hay que mantenerlo. Cuando el estadio esté funcionando, volveremos a ser el Barça de siempre. Volveremos a tener la pasta para sacarla a pasear en el mercado de fichajes. Queda poco. Queda muy poco. Queda un par de veranos. Y entonces, por fin, nos van a oír. Por supuesto que nos van a oír. Brillante el artículo de Eduard Romeu. Muy importante que todo el barcelonismo lo lea. Un fuerte abrazo del Rasoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!